Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tener un bookshelf tour, un recorrido por mis estanterías. Ese es un tipo de video que gusta mucho siempre en BookTube, pero pues hace muchísimo tiempo que no hacía uno de estos videos, desde principios del canal, de hecho, y fue precisamente acerca de este tema, acerca de los libros que tengo de divulgación de la ciencia. Este es el libro de divulgación de la ciencia. Son más o menos como 250 libros y es por eso que pues estos bookshelf tours los dividí en 4 videos. Ya hice 2, ahí se los dejo en las pantallas finales y este es el tercero sobre este anaquel. Entonces vamos a comenzar con este libro que se llama La Odisea de la Humanidad de Robin Dunbar, que pues, es acerca de biología evolutiva humana. Por ahí, por cierto, estoy haciendo una colección también de biología evolutiva humana. Es una colección que está saliendo pues en esta época en kioscos, en puestos de revistas y pues que por lo tanto es una información muy muy actualizada. En cambio este libro pues es del 2004, pero pues el hecho de que ya tenga 20 años pues de haber salido se compensa con la calidad de este autor que nos pone la biología humana evolutiva en un contexto tal del cual pues aprendemos mucho. Y este libro es importante precisamente por eso, porque ahorita estamos en una época donde pues nuestra especie tiene mucho poder, tiene armas de destrucción masiva, así como somos capaces de cosas muy buenas, también somos capaces de destruir a niveles inimaginables, y es por eso que necesitamos entender el origen de nuestras obsesiones, de nuestras pulsiones, de todo lo malo que tenemos adentro, los seres humanos, para poder combatirlo, para poder contrarrestarlo y vivir en un mundo mejor. Entonces yo creo que por eso este libro y este tipo de libros en general son fundamentales que los leamos y que los conozcamos. Después tenemos este de Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, que pues es un clásico contemporáneo de divulgación de la ciencia. En este libro, Jared Diamond nos explica sus hipótesis acerca de por qué los países y las sociedades son como son, por qué algunos países han tenido éxito, han sido países dominantes, países que han establecido imperios, mientras que otros son países, digamos, un tanto fallidos, países dominados. Y según Jared Diamond, la razón o parte de su hipótesis es que el éxito de un país lo determina en gran medida la geografía y el medio ambiente. Antes, por ejemplo, el caso de los europeos, que durante mucho tiempo dominaron el mundo, pues se llegaron a tener hipótesis de que pues tenían mejores genes o su moral era superior, o que su intelecto era superior. Por supuesto, nada de eso es verdad, pero Jared Diamond lo que argumenta es que los países europeos tuvieron el medio ambiente y tuvieron la geografía adecuada para volverse dominadores. Por ejemplo, tuvieron un montón de animales domesticables grandes, cosa que los americanos no tuvieron. Se vieron expuestos también en parte por los animales domesticados a enfermedades para las cuales, un montón de enfermedades infecciosas para las cuales con el paso de los siglos fueron generando defensas, y cuando entraron en contacto con otras civilizaciones, pues les pegaron esas enfermedades para las cuales pues los individuos de esas sociedades no tenían defensas. Y ese tipo de argumentación, pero de una manera muy inteligente y muy convincente, maneja Jared Diamond, y yo creo que cuando menos una parte de razón sí tiene. Y esto, pues por eso puse estos libros juntos, porque de alguna manera nos proporcionan razonamientos que nos permiten pues ser, entender el mundo y entender esa parte mala que los seres humanos tenemos, y pues nos da una mayor oportunidad de sobrevivir en el mundo, en este mundo que tanto lo necesitamos. El siguiente libro es un libro de, digamos, de medicina, El emperador de todos los males, de un autor indio que se llama Siddhartha
Mukherjee, sí, Mukherjee, así se pronuncia, Mukherjee, que se ha convertido rápidamente en un autor muy respetado. Es un médico, es un oncólogo y nos ubica a la que probablemente sea la enfermedad más famosa de todas y una de las enfermedades más temibles, que es el cáncer. Nos lo ubica en un contexto histórico y, a ver, déjenme cambiarme tantito para acá para estar más cómodo. Y pues este libro, en su momento, este libro debió de haber salido aproximadamente en el año 2010, más o menos, y fue todo un éxito. Es un libro que realmente le gustó a todo el mundo, tuvo muy buenas críticas, no es para menos. Nos habla acerca de la historia del cáncer, nos permite entender la enfermedad en un contexto histórico, nos permite ubicarla en un contexto integral y también nos permite proyectarla hacia el futuro. Este tipo de enfermedades, el cáncer en particular, que es él nos dice, el autor nos dice que el cáncer no es una enfermedad, sino que son muchas enfermedades diferentes, todas las cuales tienen en común la reproducción descontrolada de las células de un individuo. Y que pues, eso es lo que tienen en común, pero más allá de eso, el tratamiento puede llegar a ser muy diferente. En fin, entonces un libro muy recomendable para entender pues esta enfermedad que tanta lata nos sigue dando incluso en la actualidad. El siguiente libro es Freakonomics de Stephen Levitt y Stephen Dovner. Uno de ellos es, digamos, que es el que tuvo las ideas económicas y el otro, pues, un periodista que le ayudó a escribir el otro libro. Es un libro heterodoxo, un libro muy peculiar, digamos que fue muy disruptivo en su momento, que fue, me parece que por ahí del 2006, y digamos que de lo que se trata es de explicar eh, fenómenos económicos, pero desde un punto de vista poco convencional. Entonces, nos habla, por ejemplo, acerca de eh, temas controvertidos, algunos de ellos muy controvertidos. A ver, les voy a poner un ejemplo. En, eh, en la década de los noventas, perdón, en la década de los ochentas, se dio en los Estados Unidos un fenómeno que fue de pues, la violencia descontrolada, la violencia de pandillas, eh, los homicidios se salieron de control, empezó a haber una violencia en muchas ciudades de los Estados Unidos que parecía, pero así de manera exagerada, parecía que ya se les venía el apocalipsis encima y de repente en algún momento de principios de los años 90, como de manera milagrosa, el problema se empezó a solucionar prácticamente solito. Entonces, a partir de ahí, ha habido muchos investigadores que han propuesto teorías de por qué la violencia, ese tipo particular de violencia en los Estados Unidos, empezó a solucionarse y pues en Freakonomics nos proponen una explicación que es muy convincente, pero que también es extremadamente controvertida. No les voy a decir ahorita de qué se trata, lean el libro, pero sí es una hipótesis que se fundamenta, que los autores fundamentan mucho en datos. No deja de ser una hipótesis, pero sí es algo que uno no se imagina. De hecho, esa epidemia de violencia que hubo en los Estados Unidos se refleja mucho en una película, en la de Depredador 2. No en la de Schwarzenegger, que fue la número uno, sino en la que salió Danny Glover. Acuérdense, el actor de Arma Mortal. También salió por ahí Gary Busey en esa misma película, antes de que tuviera su accidente en motocicleta. eh, y, bueno, pues, en esa película, al principio, se supone que se ve un enfrentamiento entre la policía y unas pandillas que tienen un poder de fuego tremendo, superior al de la policía. Y pues los depredadores que si han visto esa saga de películas, se ven atraídos por los personajes violentos para de alguna manera tratar de cazarlos pues ahí se va desarrollando la trama de Depredador 2 y pues ahí se refleja mucho
esa violencia tan descontrolada que los Estados Unidos estaban viviendo durante la década de los 80. De hecho, la película es exactamente de 1990, que fue cuando ya empezaba a ceder la violencia, pero todavía, pues, digamos que en el contexto de los que vivían en ese país en ese momento, pues parecía que la cosa iba a seguir empeorando, pero no, ya era el principio de una época mejor, que de hecho la década de los 90, creo que ya lo he dicho en otro video, fue la última década bonita que vivimos los seres humanos. Fue una época de paz y prosperidad, no perfecta, pero sí bastante buena a comparación de lo que hubo antes y de lo que hubo después, tanto para los Estados Unidos como para el mundo. Muy bien, y de eso se trata Freakonomics. Finalmente en Freakonomics lo que nos proponen es que los seres humanos respondemos a los incentivos. Y si los incentivos nos premian el que nos portemos mal, nos vamos a portar mal en general. Y si los incentivos nos estimulan para que nos portemos bien, pues nos vamos a portar bien. Es un libro muy estimulante, se los recomiendo mucho. Ni a cuál irle de los que llevamos hasta el momento. Y sigue otro muy bueno. ¿Por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu, que es un economista turco, y James Robinson. Este libro va muy del estilo del de Armas, Gérmenes y Acero, nada más que este es más reciente. Este es del 2012 y este es del 97. Y este es más reciente y tiene una hipótesis diferente a la de Jared Diamond. Aquí literalmente nos dicen que los países fracasan o tienen éxito no necesariamente por lo que dice el de Armas, Gérmenes y Acero, por la geografía y el medio ambiente en el que se desarrolla una población, sino que la clave son las instituciones. O sea, si las instituciones son instituciones liberales que promueven el respeto al Estado de Derecho, que promueven el respeto por la propiedad privada, si las instituciones estimulan la división de poderes, o sea, tenemos un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial, y esos poderes están ahí para contrarrestarse de alguna manera, para que si un poder se quiere salir de control, los otros dos lo contengan, y si esa división de poderes se mantiene de manera efectiva y todo lo que les acabo de nombrar se mantiene de manera efectiva, entonces los países prosperan y los países tienen éxito. Pero si no pasa eso, entonces los países fallan, los países fracasan. Es decir, cuando las instituciones, que son la clave de este libro, desde el punto de vista de este libro, si las instituciones se vuelven instituciones extractivas, es decir, instituciones que solo sirven para esquilmar, para abusar de la gran mayoría de los ciudadanos, para después darle la riqueza a los poderosos, a las élites, a las mafias, entonces ahí es cuando los países fracasan. Y de hecho, yo no veo que sean incompatibles del todo las hipótesis de estos dos libros, del de Jared Diamond. De hecho, la opinión de Jared Diamond viene al principio de este libro y dice que él lo leyó de un solo jalón y que después lo volvió a leer porque es un libro que le encantó. Entonces, yo más que hipótesis contrarias o contradictorias, yo diría que son hipótesis digamos que compatibles, y le voy más, a pesar de que es más antigua, a la de Jared Diamond, y yo creo que de ahí podemos extender esta hipótesis a lo que nos dice Acemoglu y Robinson. Entonces, yo les recomendaría los dos libros. Les recomendaría que empezaran por este y que continuaran con este, pero realmente pues pueden hacer lo que consideren. Después nos vamos con estos dos libros de Michio Kaku, que pues, es un divulgador de la ciencia, es un científico, un físico, que gusta mucho de escribir libros acerca del futuro de la ciencia y la tecnología. Él, por supuesto, está consciente de que hacer predicciones es muy difícil, es muy arriesgado. Nos cita, por ejemplo, el caso de Julio Verne, que Julio Verne llegó a escribir acerca de las ciudades del futuro,
bueno, ya Julio Verne vivió hace tanto tiempo que su futuro ya incluso nos quedó atrás, ya representa el pasado de los que vivimos actualmente, pero en ese futuro que él se imaginaba, llegó a imaginarse todavía carruajes jalados por caballos en un mundo futurista, o sea, se equivocó de plano en esas partes. Incluso me parece que en este libro, no estoy seguro si estoy alucinando o no, pero creo que se cita una anécdota, no estoy seguro, les digo, de un presidente de la IBM, que fue de hecho el presidente de IBM que hizo gigantesca la empresa, que hizo que la empresa fuera gigantesca y exitosa. Este presidente se llamaba Thomas, ya no recuerdo el apellido, Thomas Watson se llamaba. Y hay una cita de Thomas Watson acerca del futuro que es muy conocida. Él decía pues, que en ese entonces, en los años 40, las computadoras eran verdaderos leviatanes, eran enormes y carísimas. Entonces se le atribuye una cita a Thomas Watson, según la cual él llegó a decir: en el futuro no veo espacio en el mundo para más de 5 computadoras. Obviamente no se refería al espacio, a la magnitud del tamaño físico de las computadoras, sino que las veía tan potentes como que pues toda la capacidad de cómputo de esas 5 computadoras iba a ser suficiente para satisfacer las necesidades del mundo. Y bueno, pues que quedó pues muy errado en esa visión que él tenía de futuro, pues porque pues vean nada más, ahorita en cada casa sobre todo de los países de desarrollo medio y con mayor razón en los países desarrollados, pues tenemos computadoras, tenemos laptops, y bueno, incluso los celulares y los relojes ya se podrían considerar computadoras, así que eh, pues andaba medio errado el buen Thomas Watson. Incluso hay un capítulo de Los Simpson. Este capítulo de Los Simpson es de la temporada 7. Se llama, me parece que ¿Y dónde está el inmigrante?, que es la historia, en gran medida la historia de Apu, eh, que pues, nos cuentan pues, cómo llega de la India a estudiar a los Estados Unidos en los años 70. Llega a una universidad en Estados Unidos, y su profesor de computación es el profesor Frink, el profesor Brinco, y en una escena bastante graciosa, el profesor Frink pues les está mostrando la computadora de la universidad que él le ayudó a diseñar y les hace una predicción sobre el futuro, con una voz muy chistosa, por cierto. Les dice: y yo predigo que dentro de 100 años las computadoras serán 2 veces más potentes, 1000 veces más grandes y tan caras que solo los 5 reyes más ricos de Europa podrán comprarlas. Y bueno, pues para los que conocemos la cita de Thomas Watson, pues es obviamente esta escena de Los Simpson es una parodia de esa cita, de ese pensamiento fallido de Thomas Watson, y se hace la escena chistosísima. Bueno, pues entonces aquí están esos libros de Michio Kaku que nos hablan acerca de lo que podría pasar en el futuro con la ciencia y la tecnología. Este libro lo puse primero porque pues, es más antiguo, es de finales de los 90, y este ya es de más o menos como entre el 2010, 2015, algo así por el estilo. Debe ser como del 2011, más o menos. Entonces les recomendaría este porque es más actual, pero la verdad es que si llegan a encontrar los dos o llegan a encontrar nada más este, pues vale la pena por completo. Este aquí, el de los judíos de España, lo puse no tanto porque fuera de ciencia o tecnología o divulgación de la ciencia, sino porque es de crítica a Dracontos y me lo encontró de oferta hace ya muchos años. Entonces pues me lo compré, pero todavía es un pendiente, todavía no lo puedo leer. Ya encontraré tiempo, eso espero. Este sí es un libro propiamente de divulgación de la ciencia, Genoma, de Matt Ridley, y es un libro que fue muy famoso en su momento. Este libro salió en 1999 y nos habla acerca de pues el genoma humano, lo que se sabía en ese entonces, que obviamente pues a comparación de lo que sabemos hoy en día, que ya pasaron 25 años, hoy sabemos muchísimo más. Pero Matt Ridley fue muy creativo y muy ameno a la hora de escribir este libro, que pues, no lo he leído, pero sí sé eso de este libro. Así que
pues es uno de mis pendientes a futuro. Es un libro que yo sé que es muy interesante y lo voy a aprovechar y lo voy a leer, pues como se leen los clásicos contemporáneos de la ciencia. Después tenemos este libro de Bart Costco, El futuro borroso o El cielo en un chip. Eh, Nos habla acerca de lógica borrosa. La lógica borrosa la podemos ver en contraposición a la lógica aristotélica, que bueno, la lógica aristotélica es la que nos dice que todo puede ser o blanco o negro, o sí o no, sin tonalidades de gris. Esa es la lógica aristotélica. En cambio, la lógica borrosa es una lógica donde sí caben los intermedios, donde no todo es sí o no, blanco o negro, ceros o unos, sino que las cosas pueden tener una tonalidad borrosa. A ver, de hecho el autor Bart Costco nos pone un ejemplo que podría parecer simplón, pero si tenemos la mente abierta, sí nos puede ayudar a comprender lo que él quiere decir con lógica borrosa. Nos dice que, bueno, si tenemos una manzana obviamente pues es una manzana. Si la mordemos, sigue siendo una manzana, pero si la empezamos a morder más y más y más, va a llegar el momento en que nos podemos cuestionar legítimamente si esa manzana sigue siendo una manzana o a lo mejor ya se convirtió en otra cosa. O sea, les digo, podrá parecer muy ingenuo el ejemplo, pero como que sí nos transmite la esencia de lo que Bart Costco nos quiere decir. Incluso aquí ya nos pone ejemplos de maquinaria moderna que funciona, que está programada con base en la lógica borrosa y que funcionan mejor que si los programamos de la manera tradicional. Bueno, por cierto, no les he enseñado las portadas de los libros. Ya llegó el momento de que les enseñe las portadas. Aquí tenemos eh, La Odisea de la Humanidad, una nueva historia de la evolución del hombre. Esta es la portada. Obviamente, pues estos libros, algunos de estos, pues que ya, la mayoría, de hecho, ya los compré hace bastantes años, pues se van reeditando y las portadas van cambiando. Pero para que ustedes los comparen, porque a lo mejor tienen ustedes varios de estos libros en casa, o se los van a comprar, pues para que hagan la comparación. Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años, de Editorial Debate, que bueno, pues muchas de estas editoriales sí son algo caras, pero créanme que los libros valen por completo la pena. El de Siddhartha Mukherjee, El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, de Editorial Taurus. Véanlo. Lo que pasa es que aquí en la cámara no alcanzan a salir completos y los tengo que estar poniendo para arriba y para abajo. Esta portada muy bonita de Freakonomics. Un economista políticamente incorrecto, vaya que sí lo es, explora el lado oculto de lo que nos afecta. Bestseller internacional. Si Indiana Jones fuera economista, sería Stephen Levitt. Sí, porque Dubner, que es pues, digamos que el periodista que ayudó a Levitt a escribir el libro, pero propiamente el de las ideas es Levitt. Digamos que el economista profesional es él. Aquí está. Muy expresiva la imagen de la portada. Después el de Acemoglu, el de ¿Por qué fracasan los países? Aquí tenemos la portada. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. De hecho, tristemente, aquí el ejemplo con el que abre el libro involucra a México. Pues, ya saben ustedes bueno, yo soy mexicano, mi país pues colinda por el sur con los Estados Unidos y pues nos mencionan el ejemplo de Nogales en Sonora del lado mexicano en contraposición a Nogales del lado de Arizona, como pues una ciudad es muy próspera y la otra no lo es tanto, a pesar de que comparten el mismo ambiente y la misma geografía. Bueno, digamos que es una pedrada que le dieron a Jared Diamond, pues porque el libro de Diamond es muy influyente, entonces de alguna manera tenían que llamar la atención los autores diciendo, oigan, no, Diamond no necesariamente tiene la razón, nosotros podríamos tener la razón y nos explican el por qué. Entonces, bueno, pues como les digo, no son cosas incompatibles. Creo que las dos visiones del mundo tienen cabida para nosotros. Es tanto esta como esta. Algo de razón tienen. Este es el de visiones.
que como les digo, pues es de finales de los 90. Aquí está. Dice cómo la ciencia revolucionará la materia, la vida y la mente en el siglo XXI. Y sí, es una visión de futuro muy estimulante, ¿eh? Aunque claro, ahorita que podríamos estar al borde de la guerra, pues uno se lo toma con reservas. Y vean aquí la portada más bonita, editorial Debate, la física del futuro, cómo la ciencia determinará el destino de la humanidad y nuestra vida cotidiana en el siglo XXII. Bueno, pues básicamente nos habla acerca del siglo XXI en un corto, mediano y largo plazo. Sí, sí, no, es más, no recuerdo si les dije los lapsos de tiempo que analiza el libro. Un corto plazo desde que se escribió el libro hasta el año 2030, después un mediano plazo del 2030 al 2070 y después un largo plazo del 2070 hasta el 2100 y pues los principios del siglo XXII. Increíble, ¿no? Porque pues ahorita los niños que van naciendo ahorita en el 2024, pues muchos de ellos van a alcanzar a ver el siglo XXII, claro, si no nos destruimos a nosotros mismos antes. Por eso es importante leer este tipo de libros, para tener una oportunidad de sobrevivir. Este es el de los judíos de España, de Crítica Dracontos. Y estos libros más pequeñines que siguen, pues sí se van a alcanzar a ver más fácilmente. Genoma de Matt Ridley. Y seguimos con el de Bart Cosco, El futuro borroso o El cielo en un chip. Son las versiones en pasta blanda, ediciones de bolsillo de Crítica Dracontos. Pero pues, al final muchas veces acaban siendo casi igual de caros, ¿eh? O sea, luego sí es medio absurda la asignación de precios. Ahora, un libro que no les he enseñado hasta ahorita, Historia de la Tecnología hasta 1900, de Editorial Siglo XXI. Este me lo encontré en una librería de viejo, lo compré, todavía no lo leo. Pero pues tiene una portada muy interesante porque se ve que el que compró los libros originales que venían en pasta blanda los encuadernó y les hizo este excelente trabajo, pero pues por alguna razón se deshizo del libro y acabó en una librería de viejo y pues yo me lo compré. Pues obviamente esta no es la portada original. Muy bien, pero pues también es uno de mis pendientes que no he leído, de Hugo Liaño, este es un neurólogo español, cerebro de hombre, cerebro de mujer, que nos habla acerca de las diferencias, si es que la hay, es lo que analiza este autor, entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Este libro no sé de cuándo es, no estoy seguro, pero o sea, sí ya tiene un buen tiempo, eso sí, es de alrededor del año 2000, un poquito más para acá. No tanto del siglo XX, sino ya más del siglo XXI. Y ahora vámonos a la última parte del anaquel. Muy bien, pues aquí pueden ver estos dos libros que están aquí que tienen algo en común, que son libros acerca de la divulgación de la ciencia. No son libros que les vaya a enseñar o que vaya a hacer mucho énfasis en ellos porque tienen un contexto muy específico. Hace ya algunos años tomé un diplomado en divulgación de la ciencia y pues estos fueron dos de los libros que tuve que leer como parte de ese diplomado. Entonces fueron libros importantes en su momento, muy formativos, pero para un contexto demasiado específico que a lo mejor ahorita no viene mucho al caso. Aquí está, Antología de la Divulgación de la Ciencia en México, que como les digo, pues fueron importantes para los objetivos que yo tenía, para lo que estaba estudiando en este momento, pero que a lo mejor para ustedes pues no son de mucho interés. Estos son los libros y bueno, pues es todo lo que les voy a decir acerca de ellos. Después tenemos aquí El juego de lo posible de François Jacob, que es pues un premio Nobel. Nada más que este libro no lo he leído, es otro de mis muchos pendientes y lo que me interesa más en este momento es mostrarles esta enciclopedia que para mí fue muy importante en su momento. Esta enciclopedia desde que era niño, pero un niño muy pequeño. Esta enciclopedia salió aquí en México en 1978. Es una enciclopedia que salió originalmente, me parece que en Estados Unidos,
pero Bruguera compró los derechos, empezó a editarla aquí en México. Por cierto, como un dato un poco curioso, esta enciclopedia fue impresa, fue editada a unas cuantas calles de aquí, de donde yo vivo. eh, entonces, bastante curioso. Eh, bueno, total, el caso está en que pues mis papás, para estimularnos a sus hijos a la lectura, ellos pusieron 2 libreros en casa. Son 2 libreros que yo todavía conservo, por cierto, aquí en mi biblioteca. Y ahí nos pusieron libros para que nosotros leyéramos lo que quisiéramos, para que agarráramos los libros cuando nosotros quisiéramos. Finalmente, a quien más le prendió eso de la lectura fue a mí. eh, y uno de los libros que yo más agarraba eran los de esta enciclopedia. O sea, yo no sabía leer todavía, tenía 4 o 5 años cuando los empezaba a agarrar, y yo veía fascinado las imágenes. Eso es lo que yo veía. Es más, muchas veces las imágenes ni siquiera sabía cómo interpretarlas. Imágenes de la naturaleza, de animales, de plantas, de seres vivos en general, pero eran imágenes fascinantes, absolutamente fascinantes. Ahora, no voy a decir que gracias a esta enciclopedia yo me convertí en un lector. No es así. Yo creo que el amor por los libros yo lo tengo instintivo, lo tengo por naturaleza. Pero lo que sí podría decir es que esta enciclopedia de ciencias naturales fortaleció mucho mi gusto por la lectura, mi amor por las ciencias, y en especial por la biología, que finalmente yo termino por convertirme en biólogo. Y bueno, pues incluso mis papás me veían tan ilusionado con esta enciclopedia que no sé si activamente ellos me compraron este número repetido, o si simplemente por alguna razón les llegó repetido y decidieron regalármelo. Pero el caso está en que decidieron que este libro repetido, el tomo número 1, fuera mío. De hecho, yo lo utilizaba tanto que miren cómo está todo desgastado de los extremos. Y pues ahí andaba yo fascinado por la casa con mi libro, cuidándolo mucho. Pues, esto no es porque no lo cuidara, sino porque pues lo traía de arriba para abajo. Pues emocionadísimo porque este libro era de mi propiedad. Bueno, pues a ver, les voy a enseñar rápido esta enciclopedia. Nada más, hasta así. Espero que algún día yo pueda hacer un video exclusivamente acerca de esta enciclopedia tan bonita, y que seguramente algunos de los que estén viendo este video la habrán conocido en su momento, o la habrán tenido incluso en casa. Alguna de las versiones de esta, o incluso esta versión específicamente, que a mí me fascinaba, y pues que pues tantas cosas buenas hizo por mí esta enciclopedia. Porque de verdad que tengo muy gratos recuerdos de cómo pues las imágenes para mí eran realmente fascinantes. Muy bien, y con eso llegamos al final de este recorrido. Espero que les haya gustado, espero que algunas de las recomendaciones ustedes piensen que pueden valer la pena, y si quieren conseguirse alguno de estos libros, adelante. Espero que haya sido mucho provecho, y no me queda más que decirles que yo soy Roberto y nos vemos en un próximo video.